Finalmente lo conseguirá. Estados Unidos desplaza a la preciosa capital francesa, París, para ser la nueva cuna de la pintura moderna. Estamos en los años 60 y unos artistas que van a intentar, por lo menos, crear una nueva filosofía y aportar nuevos conceptos de, por ejemplo, adquisición, nuevas enfermedades, nuevas situaciones políticas, en fin, de todo ello tenemos la gran suerte de que en las salas Cubo Cucha de San Sebastián tenemos una muestra preciosa de algunos artistas pop con este título Pop, 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 American Pop Art, y la comisaria que nos ha hecho el gran honor de recibirnos en San Sebastián, Lola Durán. Muchísimas gracias. Buenas tardes, ¿qué tal estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, Lola, tú vas a explicarnos perfectamente toda esta instalación maravillosa y afortunada que tenemos de tener durante todo el verano en San Sebastián, en las salas Cubo Cucha, como decía, y vamos a ver a Andy Warhol, a Rauschenberg, Lichtenstein. Bueno, por favor, venga, cuéntanos. Vamos a empezar por Warhol. Pues empezamos, pues con una breve explicación del arte pop, si os parece, que surge de alguna forma como una reacción al expresionismo abstracto. El expresionismo había sido solo trazo, gesto y color, y eludía cualquier referencia a la realidad, a elementos reales. Un poco como contraposición surgen los artistas pop, que consideraban que ese tipo de arte era elitista, que estaba vacío, y crean este movimiento, esta corriente que decide acercar el arte al gran público, sobre todo con elementos reconocibles para ellos. Y a partir de ahí, bueno, pues nos encontramos en este momento en una zona de Andy Warhol, que fue uno de los artistas más representativos del arte pop americano. Pues efectivamente, bueno, estamos aquí, tú decías ayer en la rueda de prensa, bueno, está el nuevo bodegón, sí. con el tema de la vaca, por ejemplo, ¿no? Sí. Y nos llama la atención, efectivamente, esa necesidad de abrirnos y de que temas que son ya clásicos, ¿no? Como por ejemplo el tema del bodegón, ¿por qué no presentarlo de esta manera? Y ellos tenían esa fuerza, ¿no?, de contarlo. Sí, pues es muy curioso porque pensamos precisamente eso. Hablabas del bodegón. El bodegón tradicional había sido con los elementos que había en las casas, que eran los cardos de Sánchez Cotán, claro, los melocotones, las frutas, las piezas de caza. Claro, el bodegón de Andy Warhol acaba siendo una imagen como una lata de sopa, por ejemplo. Claro, claro. Y él decía, claro, que la tenemos aquí. Bueno, que él decía, es que lo que yo encontraba cuando mi madre abría la despensa eran latas de sopas, y por eso llamamos, o a mí me gusta llamar las latas de sopa Campbell, especialmente la de tomate, que era su favorita, como el bodegón contemporáneo. Bueno, aquí vemos una bolsa que nos has traído, Lola, donde vemos esa imagen de la famosa lata Campbell's. Sí. Y realmente nos has traído una joya. Es una joya porque además es curioso por el concepto. Es decir, esta lata de sopa la vemos sobre una bolsa de papel de las que habitualmente se utilizaban para ir a la compra. Es decir, que otra de las características del pop la vemos aquí claramente, que es que cualquier objeto utilitario puede adquirir la categoría de arte. Claro, eso es. Bueno, ya sabemos que has intentado, con los 5 artistas que has aportado a este espacio maravilloso, que también es, hay que decir que estamos en un sitio idílico, que me decías que es San Sebastián, Elena. Sí. Bueno, pues has querido de alguna manera aportar unos temas comunes entre los 5, como has dicho, Warhol, Rauschenberg, Indiana, que se me olvidaba antes, Haring, que lo vamos a ver arriba, exactamente. Y Lichtenstein, eso es. Entonces, bueno, había que unirlos de alguna manera, aparte de que son pop los 5. Eso es. ¿Qué temas de ese momento, bueno, pues ellos querían, insistían en comunicar, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el político, ¿no? También. Claro, es el tema político, y en este caso la silla eléctrica. Esta parte de Warhol surge a raíz de su amigo el Haller, que era un conservador del Metropolitan, que habían estado viendo una exposición en la que aparecían todos estos temas tan alegres de las sopas, las Marilyns, las flores, y entonces le dice,
bueno, tú lo que quieres representar es América y el espíritu de América, que es lo que quieren representar todos estos artistas pop. Dice, pues te has presentado la cara bonita, dice, pero también hay otros aspectos. Y a raíz de eso es cuando se crea esta serie de muertes y desastres, y parte de ella es la silla eléctrica, que no deja de ser un alegato contra la pena de muerte. Es curioso además porque a lo largo de toda la exposición el arte pop a veces se piensa en él como un arte muy frívolo, pero en el recorrido veremos que el compromiso político y el compromiso social de los artistas pop en muchos casos es muy profundo. Desde luego. Y si te parece, vamos a ver una de las piezas que son, bueno, tenemos aquí, sí, pero una Marilyn, sí. Que esta es pues de esas series que hemos visto tantas veces en los libros de historia, repetida en distintos fondos y colores. Cuéntanos, porque esto es una joya ya, ¿no? Sí, bueno, Andy Warhol idolatraba desde niño las estrellas de cine. Primero fue Shirley Temple, cuando era un niño adolescente, luego fue Truman Capote, y en los años 60 su gran ídolo, y de tantos americanos, era Marilyn. Andy Warhol, que era un hombre muy obsesionado con la enfermedad y la muerte, quedó conmocionado con la prematura muerte de Marilyn, con el suicidio de Marilyn, y decidió hacerle una serie de retratos, y todos ellos estaban basados en una fotografía, la fotografía que le tomaron a Marilyn en el año 53 para la promoción de la película Niágara. Vemos en esta imagen la Marilyn más sensual y sexual, con esa caída de ojos, los labios carnosos y esos rizos rubios, es decir, ese pelo ondulado rubio. Realmente Marilyn era un mito ya entonces, pero los retratos de Warhol hacen que se convierta en el gran mito de Estados Unidos. Lola, si te parece, como tenemos, ya sabes, siempre muchas cosas que contar, sí, vamos a ir pasando un poquito, sí. A ver, si ves que tienes que parar en algún punto, me lo dices. Bueno, curiosamente, es aquí muy rápido, estas son unas flores del año 71, las flores que se conocen de Andy Warhol son más las anteriores, las 4 flores, las 4 amapolas de los años 60, pero a mí esta serie me parece especialmente delicada, y además nos lleva a esas primeras ilustraciones y al origen artístico de Andy Warhol, que en un primer momento fue publicista e ilustrador, y bueno, estas flores 20 años después de su etapa como ilustrador nos hacen pensar en esos trabajos primeros. Yo recuerdo esos trabajos de los zapatos. Sí, hombre, claro, los maravillosos zapatos. Además es curioso porque mientras Andy Warhol era estudiante todavía en Pittsburgh, uno de sus primeros trabajos fue escaparatista de una zapatería de la ciudad, y bueno, y luego a partir de ahí, no sé por qué razón, siguió teniendo mucha relación con los zapatos. Sí, pues algo habría. Bueno, estamos pasando ahora a otro artista. No sé si quieres que empecemos ya con él. Sí, bueno, hemos pasado a Rauschenberg, así sin querer, pero ya estamos en él. Bueno. Rauschenberg ya vemos que es un artista muy diferente. Es un artista que tuvo una formación dentro del expresionismo abstracto. Al principio sus cuadros eran simplemente monocromos en rojos, azules o negros, y que poco a poco va entrando en el pop y en la utilización de imágenes, normalmente imágenes de prensa, sobre todo. Si tenemos que destacar algo de Rauschenberg sería su capacidad y necesidad de innovación. Es un hombre que, además de la formación que tuvo como artista, también tiene una formación como químico, y eso le permite pues avanzar mucho en la técnica, es decir, experimentar, y muchas veces experimentar con muy buenos resultados. La obra que me señalabas es... Mira, Xavi, por favor, esta obra me parece tan... una maravilla. Sí, bueno, pues aquí encontramos, es una obra inspirada en la antigua cultura egipcia, que a él le fascinaba, y bueno, pues así como veíamos la bolsa de Warhol con la sopa, en este caso vemos una mastaba que está realizada precisamente con una bolsa de cartón, una simple bolsa de cartón y unos papeles, un poco de pigmento, y él solía incluir cuando podía un poquito de arena, simulando la historia el desierto, y bueno, pues es una de las piezas maravillosas suyas. Es un homenaje a Egipto, como decía, y toda esta serie se crea a raíz de un viaje que él realiza a Israel, donde conoce al ministro egipcio.
intenta realizar una exposición que uniese a los dos países, pero claro, políticamente resultó imposible. Pero siempre tengo que decir que Rauschenberg era de los convencidos de que el arte puede unir a las personas, que puede transformar el mundo, y a lo largo de su vida realizó muchos intentos. Aquí vemos, por ejemplo, en la exposición el proyecto Rocky, que le llevó 5 años de su vida y muchísima energía, que consistió en intentar llevar arte americano, su arte, a lugares donde habitualmente no pudiera haber llegado, es decir, o bien países que estaban con dominio comunista, por ejemplo en la Rusia de la perestroika hubo una exposición, en China también, o también a países en vías de desarrollo. Entonces era curioso porque él llamaba a esta actividad intercambio, es decir, no solo era llevar este tipo de arte a lugares donde habitualmente no tenían acceso, de verlo, de contemplarlo, sino que él también se empapaba de las técnicas y de las culturas de aquellos países a los que viajaba. De manera que, pues era una doble influencia. Y eso, en esos países él creaba nuevas obras que se presentaban en el lugar siguiente en el que fuera a recibirse la exposición. Fue un proyecto maravilloso en su momento, dificultoso. Y pues por ejemplo, el cartel que tenemos aquí, vamos a ir a verlo. La litografía, sí. Yo lo que veo, Lola, es sobre todo que has traído carteles, grabados, mucha obra sobre papel, creo. Sobre papel, sí. Porque era difícil traer obra pintada. Sí, y además en el espíritu del pop está eso, está la repetición y la serigrafía como elemento. El arte pop tenía que llegar a todo el mundo. Y obviamente hay obras únicas, pero también dentro de la filosofía del movimiento artístico está la repetición y la difusión. Y eso se logra, la difusión masiva con la obra sobre papel. Efectivamente, es uno de esos puntos filosóficos que digo yo, que aporta como algo importante, porque eso siempre parece como que la obra seria es la del lienzo, ¿no? Exactamente, Sin embargo, ahora ya tenemos más caminos. Evidentemente, sí. Además, eso es una discusión eterna en el mundo del arte, con la autoría y la diferencia que puede haber entre una obra única y una obra múltiple, que realmente si lo que estamos apreciando es la belleza, es la misma. Es decir, pero eso nos daría para otra entrevista. Lo mismo para unas cuantas. Para unas cuantas. Y luego el tema de quién podía comprar también era muy importante, sobre todo el coleccionista, que siempre ha sido el multimillonario, eso ya podía empezar a ser lo mismo el carnicero. Claro, por fin, ¿no? Es que también eso, la venta de arte, es decir, o la difusión del arte, incluso la compra del arte, también se ha democratizado mucho. Bien. Sí. Bueno, pues entonces hemos realmente aportado con estos años 60 un gran peso a lo que, a nivel social también podía ser, ¿no? Sí. Bueno, estamos todavía con Rauschenberg. ¿Quieres contarnos algo especialmente? En este mismo cartel, es curioso que, esta es la parte de Luisiana, y a mí este cartel me llama la atención por esa parte social que hablamos siempre. En esta imagen que nos da Rauschenberg nos encontramos los barcos maravillosos que van en el río, una imagen idílica, pero al mismo tiempo se enfrenta con todos los esclavos, que en Luisiana es uno de los estados donde permanecieron más a lo largo del tiempo. Por eso, eso ejemplifica un poco, y en cada una de las obras, que aunque a veces se ha pensado que el arte pop era superficial, colorido, solo divertido, en el arte pop encontramos, y especialmente en alguno de sus autores, una gran carga social. Que antes lo comentabas, por ejemplo, con el tema de Warhol en la silla eléctrica. Sí. Bueno, estamos ya trasladándonos por el espacio exactamente, y estamos ahora con uno de los artistas que nos ha hecho un símbolo, ¿no?, del amor, con este Love que ya todo el mundo identifica. Exactamente. Indiana, sí, Robert Indiana se autodefine como el pintor de los himnos americanos, y sí que realmente la palabra es fundamental en las representaciones de sus obras. Es muy curioso porque en sus inicios él se traslada en los años 50 a Estados Unidos, se traslada a Nueva York, y ahí conoce a Ellsworth
Lord Kelly y le lleva a vivir a una zona del sur de Manhattan donde estaban con Agnes Martin y otros cuantos artistas que luego han sido los grandes artistas del siglo XX. Entonces él cuenta que le gustaba salir pues por los campos, por las fábricas abandonadas, a encontrar materiales que pudiera introducir o que pudiera incorporar a sus obras. Y que en una de esas salidas él encontró unas planchas de latón de letras y números del siglo XIX y que, bueno, que el hallazgo le fascinó y que a partir de ese momento no pudo dejar de incorporar letras y números a sus obras. Y es así como surge, pues por ejemplo, este Love, que la primera vez que lo encontramos es en el año 61 y era un Love horizontal, Love con estrellas, con unas estrellitas, y ya a mediados de los 60 se convierte en esta imagen icónica que además tomará el MoMA como felicitación de Navidad. Se harán sellos, es decir que la Love Generation la toma como icono y a partir de ahí pues se convierte realmente en una figura o en una imagen icónica del pop americano. Es curioso porque una parte menos conocida es que Robert Indiana además era un gran poeta. Y en este caso la imagen se presenta con 12 poemas que él dedicó al amor. A mí me gusta, y además se ha colocado así con toda intención, contraponer el love, contraponer o unir love y hope. Hope, esperanza, que lo veremos ahora. Sí, estamos aquí, justo enfrente. Eso es la imagen que Robert Indiana crea para la campaña de Barack Obama. Vemos que sigue el mismo esquema de amor, pero cambiando simplemente 2 letras. Es una imagen que reprodujo en numerosos grabados y que todos los beneficios que se obtuvieron, también se hizo una escultura, fueron para obtener fondos para la campaña de Obama. Entonces, con estas 2 imágenes icónicas, a mí me gusta recordar las palabras de Indiana, que decía que lo que había pretendido era que el amor y la esperanza llegase a todos los rincones del mundo. Y lo que me encanta de estos artistas pop es que bajo ese nuevo lema, ¿no?, de nuevos temas o de amplitud de temas, que forma tan diferente de hablarnos, porque quizás un artista es más hacia la literatura, hacia ¿no?, los números, en fin. Otros son más líricos, ¿no?, como Rauschenberg, para mi punto de vista, ¿no?, donde la imagen es muy importante, el dibujo. Andy Warhol pues es el publicista, está claro, ¿no? Y vamos a ver ahora a Harry, no sé quién viene ahora, ¿verdad? No, ahora tenemos a Lichtenstein. A Lichtenstein, bueno, hombre, yo, mira, homenaje a Lichtenstein es mi color amarillo del pelo. Así que bueno, aquí lo tenemos. Bueno, aquí tenemos a Lichtenstein. Bueno, a mí si os parece bien, me gustaría empezar con lo definitorio de Lichtenstein, con el cómic. Sí, hombre. Esta es una litografía, un cartel, que es una litografía muy importante porque es la que se utilizó para la segunda exposición con Leo Castelli, que hizo con Leo Castelli Lichtenstein en Nueva York en el año 63. Y es precisamente una imagen que que está tomada de un cómic sobre la guerra de DC Comics. Y pues bueno, reproduce la partisana, y en esta obra podemos resumir perfectamente todas las características de las obras de Lichtenstein. Sí, es la utilización de una gama de colores muy austera, colores muy planos, cómo él delinea todas las figuras con un grueso trazo negro. Eso es. Perfila, eso es. Luego tenemos también los famosos puntos Venn die que han hecho exactamente. La mosquitera, que empezó así, ¿no? No creo que cogió la puerta, no, la mosquitera de una puerta y la tumbó, ¿no? Él en los primeros momentos se creaba sus propias planchas. La plancha Venn die, el origen que tiene es, se utilizaba habitualmente en la imprenta. Y él utilizaba lo que encontraba, es decir, pues cogía una plancha y le hacía agujeritos con un punzón, Sí. Posiblemente también utilizaría alguna mosquitera, hasta que al final compró unas planchas Venn die y pues el efecto ya lo vemos. También es curioso que está el bocadillo con el mensaje, como en el cómic, y además la onomatopeya, crack, que aparece en el cómic original y que es lo que da origen al título de la obra.
Bueno, está claro que hay una intención muy evidente hacia lo que es el cómic. Eso es. Y donde pues las historias, ¿no?, de personajes, pues, ¿no?, la mujer, la rubia, que le pasa siempre algo, los bocadillos, es muy de este artista. Sí, ¿no? Eso es. Y luego pues a mí esta obra también me gusta porque es la que crea para la campaña para presidente de Estados Unidos de Michael Dukakis, y volvemos a encontrar pues eso, a la rubia con los trazos negros, los Bandai y ese mensaje, ese bocadillo como un cómic. Muy bien. Bueno, tenemos luego la famosa bandera, sí, que tenemos que hablar de ella. Sí. Y bueno, cuéntanos, porque lo explicaste muy bien, que de repente, bueno, pues aparecen dentro de lo que es la composición de la bandera americana, pues nuevos símbolos. Sí, es muy curioso porque, bueno, si hay un elemento mítico y con significado para la cultura americana, pues es su propia bandera, y esta es una nueva versión muy curiosa. Es una imagen en la que en cuanto lo vemos reconocemos la bandera americana, pero vemos que Liechtenstein ha transformado las estrellas, aparte de cambiar el número, las ha transformado en círculo, y luego las rayas horizontales, bueno, aquí ya vemos que están inclinadas, pero inclinadas y alzadas, es decir, de alguna manera es, o yo lo interpreto como un símbolo de amplitud, de hacer un Estados Unidos grande, un Estados Unidos abierto. Y bueno, por eso esta es una de las piezas que a mí me resulta, pues como muy esperanzadora. ¿Qué relación había entre ellos? ¿Sabes si tenían...? Todos se conocían y tuvieron mejor o peor relación a lo largo de su vida. Pues Indiana tuvo mucha relación con Warhol, pero también la tuvo Liechtenstein, y Warhol con Liechtenstein también, es decir, y con Haring ya no vamos a decir, bueno, es decir, claro, fue muy estrecha. Bueno, aquí tenemos una de las piezas también que comentabas ayer en la rueda de prensa, que hay un material que le empezó a gustar muchísimo, es decir, que investigaban no solamente con cómo contar las cosas, sino luego a su vez usaban materiales diferentes para, ¿por qué no?, mostrarlos y utilizarlos como materia, ¿no? Sí, bueno, este paisaje tiene lugar, bueno, se crea, es una serie, forma parte de una serie de 10 paisajes que crea en un momento que se cansa de utilizar la estética del cómic. Entonces, es lo que tú estabas diciendo, investiga nuevos materiales, descubre en una tienda de materiales de pintura ese papel, esa malla que vemos en la parte superior, y se da cuenta que le podía servir mucho pues para reflejar las luces. Entonces con eso crea este paisaje en el que no olvida sus puntos Bandai, eso es, pero que le permite pues eso, expresar o reflejar pues las ondas del mar y los brillos de la luz. ¿Eso es una foto? No, eso es una impresión. Ah, bueno. O sea, que ya estamos utilizando realmente nuevamente el tema de la imprenta, el cartelismo, pero todo llevado hacia una intención pictórica. Una intención pictórica, eso es, bueno, sí. Y ahora ya creo que vamos a ir poco a poco subiendo las escaleras. Vamos a seguir hablando, aunque no vamos a cortar, porque ya que estamos... Ya que estamos en esta esquina, y nos viene estupendamente, tenemos ahí a Picasso. Ay, sí, perdona. No, ¿verdad? por favor. Otra de las características de los artistas pop, bueno, ya sabemos la repetición, la reinterpretación, y a ellos uno de los motivos de sus obras con frecuencia es ofrecer una nueva visión de los grandes maestros del arte. Por ejemplo, en Indiana hemos visto que dedica un cuadro a Picasso porque realmente le admiraba, y en este caso de Liechtenstein decía que el pintor que más genio y más magia había tenido en la historia del arte había sido Picasso, y le dedica ese bodegón, que aquí lo ponemos en forma doble porque, bueno, por un lado está el grabado, pero por otro lado también tenemos un cartel. Vemos la figura de una mujer, Picassiana total. Esa nariz. Sí. Vemos el bodegón tradicional con esas uvas y esos plátanos. Luego es curioso porque está al fondo el bote de pinceles, porque claro, ya decía él que en un bodegón dedicado a Picasso no podía faltar un elemento pues definitorio en su vida. Y
me gustaba hablar de esta obra y del arte sobre el arte, porque en este camino que estamos llevando hacia Haring, y si nos giramos un poco a la derecha, que acabamos de volver a Andy Warhol, aquí tenemos también una nueva visión de Warhol, de uno de los artistas, uno de los grandes artistas admirados. Es decir, Warhol vuelve la vista a muchas etapas de la historia del arte, pero realmente la que le fascinaba era el Quattrocento italiano. Entonces esta pieza es una versión de Santa Polonia, de la Santa Polonia de Piero della Francesca, y que también nos hace, es decir, el que realice este tipo de obras también nos hace pensar en la formación religiosa. Bueno, hay que acordarse que es de origen polaco, la formación religiosa tan profunda que recibió en su niñez y que mantuvo, porque su madre vivió con él a lo largo de toda su vida, y él nos cuenta cómo todos los días iba a desayunar con su madre, que vivía 2 pisos más abajo. Y rezaban, exactamente. Es decir, son esas cosas infantiles, vivencias infantiles que permanecen en uno, y curiosamente, pues bueno, Santa Polonia. Donde vemos que el artista pues es un ser humano, donde la imaginación efectivamente es una de sus características, pero donde la vida le marca muchísimo que utilizar luego a la hora de hablar y de argumentar pues las imágenes que luego nos deleitan los ojos, ¿no? Bueno, ya hemos llegado al último, Haring. Sí, es curioso, bueno, es el más joven de todos ellos, se sale un poco de esa generación de los años 50, pero a mí me gustaba que estuviese presente en la exposición porque realmente es un personaje fundamental. Haring, cuando se traslada a Nueva York, él pertenece a un grupo de, no los llamaría ni artistas, es decir, a un grupo de activistas que consideraban que el arte debía estar al alcance de todos, y desde luego que el lugar para mostrar el arte no eran ni las galerías ni los museos. El arte debía ser algo mucho más popular y mucho más general. Es entonces, en los años 80, cuando él decide tomar como lienzo el metro, que era un lugar de máxima difusión, y entonces, bueno, pues precisamente en esos carteles de metro, en esas grandes planchas donde se colocan los anuncios del metro, si estaban en negro, él los pintaba con tiza blanca, y si estaban ya con su cartel correspondiente, con rotuladores de colores. Y todos recordamos pues esas composiciones abigarradas de Haring, en las que incluía hombres, mujeres, perros, niños andando, y luego ya pues empezó a incluir también elementos nucleares, la televisión, es decir, la tecnología, un poco porque a él le asustaba profundamente el poder, y sobre todo el poder de la tecnología. Estas obras, estamos viendo pues justamente este trazo muy suyo, negro, con estos toques también, ¿no?, de líneas que le da cierta, pues bueno, movilidad o expresión, ¿no? Así dibujo, y donde es una constante en su trabajo. Luego siempre los colores primarios en algún momento. También. Y estábamos hablando luego, creo que esta es una de las etapas donde él ya, preocupado por su enfermedad, quizás ya deriva a esta serie. Sí, bueno, esta serie se titula Apocalipsis, y realmente las referencias que, bueno, la realiza cuando ya sabía que estaba diagnosticado de SIDA y que iba a morir, y entonces en las imágenes aparecen frecuentemente pues referencias a la religión. Vamos a ver en este siguiente pues referencias a la historia del arte. Y referencias a la familia. Vemos aquí este niño, pero bueno, un poco más adelante encontraremos otro niño con garras, o más atrás otro niño pues con pezuñas y con garras, bueno, o este elemento, o este Rómulo y Remo que engancha, digamos, con su garra a los personajes. Es decir, que lo que él nos quiere mostrar en esta serie es el fin del mundo. Con estas escenas él lo centra en el arte, en la religión y en la familia, en pues la descomposición del mundo. ¿Ves? Aquí tenemos la escena familiar, el apocalipsis, y bueno, pues es lo que nos quiere mostrar es el SIDA como el principio del apocalipsis cristiano, el principio del fin del mundo. Bueno, Haring además montó pues toda una fábrica de objetos, sí, donde con su característica él pues estampaba, ¿no? Pues sí, en camisetas, en zapatillas,
hubo hasta coches también de deporte ¿También? Que llevaban sus dibujos. Sí. Ya esto se dispara de tal manera que aquella filosofía bonita, vamos a decir, de que el mercado pues no iba a ser para gente elitista, va desapareciendo realmente y hace que esto se convierta en una moda y ya esos precios módicos ya no lo son tanto, ¿no? Evidentemente, bueno, eso es así, es más, él abrió su propia tienda. Claro. Pues en ese afán de que el arte llegase a todo el mundo, y es curioso porque pues muchas personas compraron en esas tiendas, que además él te lo firmaba y era pues desde un monopatín hasta serigrafías, y son piezas que con el tiempo han adquirido un alto valor. Eso es. Lola, creo que nos has hecho realmente una disertación fantástica. Tenemos que dar las gracias desde Versión de Arte. Ha sido todo un honor, te lo he dicho al principio. Gracias a vosotros. Gracias también por habernos traído esto aquí en San Sebastián, en las salas Cubo Cucha, y espero pues que en la siguiente nos recibas así de bien y siempre nos hagas esta visita tan maravillosa, que creo que así hemos todos disfrutado, y probablemente cuando entremos a disfrutar de la exposición vayamos realmente a entender mejor lo que estamos viendo. Así que muchísimas gracias. Gracias a vosotros, para mí ha sido un placer, y además quiero invitar pues a que visiten todos los donostiarras y todos los visitantes esta exposición, e incluso hablábamos a lo largo del recorrido que es una exposición que tiene varias visiones y en la que se puede profundizar, es decir, que posiblemente una visita no basta, que vengan y que bueno, que aprovechen la oportunidad de ver estas magníficas obras aquí y de ir desentrañándolas, de ir descubriendo los pequeños detalles, porque eso yo creo que les va a producir un gran disfrute. Muchas gracias a vosotros por permitirme difundir la exposición, y bueno, hasta pronto. Ustedes ya saben, Pop, 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 aquí en San Sebastián, una exposición de historia que son de estas que nunca olvidaremos. Gracias.